@diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Eve hizo muchos programas de radio, hasta creó una emisora propia, esta, la 530. La Salmona fue el último ciclo que hicimos. De algún modo lo sigue haciendo porque su voz, sus verdades, sus historias inspiran a esta radio ahora. Los invitamos a revivirlos a la misma hora y el mismo día que hacíamos el programa. Bienvenidos, bienvenidas a La Salmona de Colección. Este programa ya fue emitido. Escuchá a Eve de Bonafini en Somos Radio. Para fugarnos de la tierra, un libro es el mejor barco, y se viaja mejor en el poema que en el más brioso y rápido caballo. Aún el más pobre puede hacerlo. Nada por ello ha de pagar. El alma en el transporte de su sueño se nutre solo de silencio y paz. Así nos decía la poeta norteamericana Emily Dickinson en el siglo XIX. Pero para estos viajes de las madres, el mejor libro, el más ligero corcel que nos lleve a destinos tan lejanos, a culturas tan distantes, es la memoria documentada de Eve. ¿Vamos? ¿Vienen con nosotros? Así empieza un nuevo capítulo de La Salmona. En esta ocasión voy a pedirles perdón. Si es rápido y es gratis, entonces why not? Estás escuchando La Salmona con Eve de Bonafini y Demetrio Iramay. AM 530. Somos Radio. Toma aire. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a nuestras madres. Seguramente están escuchando allí este nuevo capítulo de La Salmona. Estamos en la M530, en Somos Radio, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Estamos con Mariana Collante en la producción, como todos los sábados. Está Perno Roca hoy, un compañero que extrañaba mucho, que nos ha operado varios programas de este ciclo ya de 4 temporadas en la 530. Y por supuesto está detrás del teléfono nuestra Eve de Bonafini. Hola Eve, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí, preparando las valijas para salir en el viaje. Nos vamos de viaje. ¿A dónde nos vamos? De viaje. ¿A dónde nos vamos hoy, Eve? A la selva lacandona. A Chiapas, a México. Bien, bien. Qué viaje. Qué lejos, qué distante y qué interesante conocer ese viaje, Eve. Hace tantos años. Sí, la verdad que es cuando recién empezaba Marcos, ¿no? Después ya se hizo un poco así como, no sé, era como un artista Marcos. Claro, en ese todos momento querían verlo, todos querían hablar con él, todo era, se convirtió en otra cosa, fue una lástima, ¿no? Porque realmente al principio el trabajo que hizo él fue muy importante, despertó muchas conciencias, se formaron los zapatistas que siguen existiendo y muy bien. sí.
Así que bueno, El viaje... era importante a ver qué pasaba, ¿no? Con ese hombre que había tomado la catedral con 10 o 12 fusiles y los demás todos de palo. Les había dicho que estaban todos armados, claro. Y no era así. Claro. Era un tipo joven que había estado muchos años en la guerrilla, en Nicaragua, ¿no? Claro, que estuvo 14 años con los nicaragüenses. Ahí se formó, claro. Desde claro. muy jovencito, sí. Vos sabés, Sebe, que este viaje, para que todos puedan entender y precisar un poco en qué momento, el alzamiento zapatista se produce el 1 de enero del año 1994. Y las madres, ¿Cómo? El alzamiento zapatista, la irrupción pública del zapatismo, porque ellos venían organizándose desde varios años antes allí en la selva. Sí, habían hecho muchas cosas, ya habían hecho muchos congresos con un cura que los apoyaba mucho, pero nadie sabía qué pasaba. Se hablaba de eso, pero nadie soñaba que iba a pasar lo que pasó, ¿no? Claro, claro. En el año 94 fue que irrumpieron, 1 de enero del 94, y vos sabés, Sebe, que cuando ellos irrumpen, ese día, el 1 de enero del 94, entraba en vigencia en México un tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos que se llamaba NAFTA. Sí, sí. Y fue muy, claro, muy disruptiva la presencia del Bueno, del lo que hizo fue muy valiente también, claro, ¿no? Claro. Muy valiente. Y además con las armas. Eso la también. gente estaba harta de sufrir, de no comer, de vivir mal, de todo, ¿no? Claro, claro. Y este encuentro tuyo con él finalmente se da en abril del año 96. Abril del año 96. Cuando, claro, el zapatismo... fue al principio, realmente, cuando todavía no recibía a nadie ni nada, ¿no? Claro. No estaban las visitas. Bien. Qué fuerte. Que fueron después, ¿no? Que ya uno vio que era así como se había convertido como en un viaje a... No sé, al principio fue todo como una vez que empezamos a ir las madres, después todo el mundo quería ir, ¿no? Como hicimos, como hicieron, y así empezó a correr esa caravana hasta que, nada, fue cambiando de parecer. Bien. Eve, ¿y qué te acordás de ese viaje, de ese primer viaje, llegar allí al Mira, estado yo la de conocía Chiapas? mucho a Rosario Ibarra, porque ella era una de las madres mexicanas, que su hijo había muerto entre los 66 asesinados de la matanza de Tlatelolco, y que trabajaba mucho, yo había estado con ella, y cuando pasa lo de Marcos, yo me entero que ella fue la única que se animó a llegar hasta la selva, a ofrecer su trabajo para hacer como el correo entre él y el mundo, ¿no? Vamos a decir, se fue, caminó no sé cuántos días, kilómetros, claro, para llegar sin que nadie supiera. Fue muy valiente Rosario Ibarra lo que hizo. Claro, era el contacto de Marcos. Y bueno, y se convirtió en una gran amiga, una gran solidaria, una mujer que le entregó todo, ¿no? Para todo el trabajo que se necesitaba hacer ahí en Chiapas. Y entonces yo sabía que ella estaba con él, nos habíamos encontrado un día y yo le dije que cuando pudiera me gustaría verlo. Bueno, dice, no es fácil porque todavía no va nadie, no era que ya estaba la gente yendo, ¿viste? Cada tanto, no sé quién se había ido antes que nosotros, yo no sabía, pero yo sabía que iba gente, ¿no? A hablar con él, pero bueno, ya era gente muy más conocida que él. Hasta que un día ella me dijo, bueno, si querés, ya hice la conexión, me dijo, con mucho gusto, que vayas. Y bueno, le pregunté a las madres quién quería ir, y dicen, no, que vas a ir hasta allá. Como siempre, Juanita estaba dispuesta, y yo voy. Bueno, vamos con Juanita. Dice, ¿y pero para qué? Viste que siempre empiezan a ver, ¿para qué vas a ir? Digo, uno aprende, yo quiero saber. Un tipo que toma una catedral, que hace semejante cosa, sin armas, porque tenía nada más que unas pocas, en un momento tan difícil, tan desconocido para el mundo, él era un desconocido. Además era su comandante, los demás eran todos comandantes, claro, que algún comandante zapatista conocía, había habido reuniones, y bueno,
Así te fuiste para allá con Nos Juanita. embarcamos, nos llevaban en una camioneta azul, me acuerdo patente ahora la camioneta del hijo, manejaba el hijo de Rosario Ibarra, y fuimos con Juanita. Cuando haces unos cuantos kilómetros, ya muchos, no sé cuántos, porque yo ahora no me acuerdo el kilometraje que hicimos, pasaban algunos camiones del ejército por la ruta que era la que bordea la Candona, una ruta de tierra, ¿no? Y de repente ya el camino se hace más difícil, con más pozos, con más sinuosos, aunque era un camino bien hecho, ¿no? Camino. De repente ya no hay nada más, no ves nada más que la nada, ¿no? Antes de llegar a una selva, imagínate. Claro. Y en eso hay como un lugar donde nos pararon los zapatistas, ya me había avisado Rosario que tuviéramos preparados los pasaportes, y ahí ya el mundo era de ellos. Aparecen hombres armados y otros sin armas, y a los que le veíamos la cara, y nos pidieron los pasaportes. Y le dejamos todos los pasaportes a él. Y nosotros seguimos. Como Rosario ya había ido, ya sabía cómo era ir, nosotros seguimos hasta que llegamos al lugar. El lugar entramos a la selva, una cosa maravillosa, increíble. Y claro, no encontrás nada más que selva, un gran galpón abierto de un lado, como un banco largo y dos bancos más ahí, un riacho angostito que tendría unos 60 centímetros de ancho, con un agua muy clara, y teníamos mucho calor. Nos dieron enseguida una bebida fresca, agua, que tenían filtrada ellos, que la tomábamos con confianza, nos dijeron. Y nos dijeron, si quieren refrescarse, refresquense, que el agua esa está muy fría y les va a dar fresco. Así que nos sacamos las zapatillas que teníamos y nos pusimos zapatillas, no me acuerdo que llevábamos, y nos pusimos un rato en el agua ahí. Ay, nos refrescó un montón. Y nos sentamos en el banquito a esperar. Y nosotros preguntamos cuándo venía Marcos. Ya, eso nadie lo sabe. Siempre viene de noche, dice. Nos dijeron si queríamos ir al baño. El baño era muy precario, con una puerta que la tenía otra persona cuando vos entrabas, y bueno, todas esas cosas. Había otro galpón un poco más chico que tenían bebidas, y había algún sanguchito si uno quería comer, que hacía una señora, pero nosotros no comimos nada porque ya habíamos llevado nuestra comida y ya habíamos comido en el auto. Y poco, porque hacía mucho calor, y Rosario dice, mira, hay que comer liviano porque como hace mucho calor. Bueno, todo así muy, muy preparado todo, ¿no? Y bueno, pero empezamos a esperar. Nos hicieron correr un poco más adelante y ya entramos como en un lugar un poco menos arbolado, menos bosque, menos monte, que estaba todo abierto. Como si fuera media cancha de fútbol, vamos a decir. Y ahí había un montón de zapatistas, todos con el rostro descubierto. Ya un montón de gente vestida con su palicate rojo puesto, pero no cubriendo el rostro, en el cuello. Sus sombreros, había como unas escalinatas mal hechas, unas gradas, mal hechas, ¿no? Muy humildes, y un pequeño escenario. Ya nos íbamos acercando a la noche, ya venía la noche. Y bueno, se prendieron unas lamparitas por ahí, que tenían, no sé cómo daban la corriente, tampoco nos preguntamos. Y seguimos esperando. Y dice, bueno, yo les voy a decir ahora qué va a pasar, dijo un zapatista. Cuando viene Marcos, se hacen sonar unos caracoles, que suenan como si fuera un instrumento musical. Esos caracoles son la llamada porque Marcos sale de donde está, y a medida que se va arrimando, el ruido es más fuerte de los caracoles, que van sonando más caracoles. Así que era todo muy místico. Claro. Cuando se suenan más fuertes los caracoles, todos los zapatistas se ponen el palicate y se tapan la cara. Y ya son todos iguales, no ves a nadie diferente. Son todos sombreros y palicates rojos. Y aparece Marcos a caballo, con otras 6 personas también a caballo,
Y nada, es todo, imagínate, una emoción. Claro. Se baja del caballo y nos viene a abrazar a Juanita y a mí, y a Rosario, por supuesto, nos da la bienvenida, y habían preparado como una especie de acto en ese lugar. Ay, te juro que el corazón ahora te lo cuento y me late, porque no podíamos creer estar ahí, que era como un sueño, ¿no? Claro. Y bueno, él dijo que quería decir unas palabras, y que si yo quería también podía decir unas palabras, que estaba preparado para eso. Y subimos, hablé con Rosario y me dijo, mira, él tiene interés de entregarte el palicate. Digo, bueno, yo entonces le doy el pañuelo, que tampoco estaba pensada para eso. Y subí unos escalones, pocos, porque el escenario era bajo. Habló él con esa voz tan linda que él tenía, que tiene, ¿va? Dijo cosas muy bellas de las madres, él sabía. Y hablé yo también muy nerviosa, agradeciéndole el recibimiento, ¿no? Porque toda esa cantidad de zapatistas ahí no era fácil, y con un canto también. Hicimos el intercambio, él me dio el palicate, yo le di el pañuelo, nos abrazamos, y él me dijo que él sabía que yo quería hablar con él, que en un ratito me iba a recibir. Así que él se fue un poco más allá, no sé dónde, porque no se ve nada, y al rato nos vinieron a buscar. Dijo que Juanita lo podía saludar, y Rosario también, pero él quería estar a solas conmigo. Así que nos saludaron. Ya a Juanita la llevaron para el lado donde íbamos a dormir, siempre custodiadas por la guerrilla armada, zapatistas armados. Claro, la muy comandancia. Custodiadas, muy cuidadas. Claro. Se hizo tarde ya, así que hablé un rato con él, me contó lo que estaba haciendo, cómo era todo, que sembraban, que no sembraban, que no quería que nadie le traiga ni chocolate, ni la Coca-Cola, ni nada, que nada se insertara, pero yo decía que era muy difícil en un mundo que corre todo tan rápido, ¿no? Pero él decía que no, que él quería conservar esa pureza de la gente sembraba todavía con arado de palo, sembraban todo ahí, siempre comiendo esa comida entre ellos. Él tenía un lugar en la selva que era como una cueva, parece, donde vivía. Y hablamos un rato, yo le conté de las madres, lo que hacíamos, y que era un honor que nos había recibido, que nosotros. Pero cuando empecé a hablar un poco más con él, que estuve un ratito bastante importante, me di cuenta que él no tenía ni contacto con los estudiantes mexicanos, que no le importaban. Era una persona que no le interesaban ningún presidente, nadie no quería a Fidel. Yo dije, al diablo, si no quiere a Fidel. Qué raro que es, ¿no? Claro. Muy raro. Pero bueno, yo lo escuché, y él me escuchó a mí, yo lo escuché a él, no dije nada. Claro. Y de ahí nos llevó a donde íbamos a dormir. Ya era de noche, digamos, ya era plena noche ahí. No, era tarde, como a las 11 de la noche. Claro. Dice, bueno, yo no tengo una suite, pero le preparé la suite para las madres. Era una carpa con un tablón grande, y arriba del tablón una bolsa de dormir para mí y una para Juanita. Esa era la suite. Y afuera toda la guerrilla armada en cuclillas cuidándonos. Claro. Ay, yo le digo, mira, Juanita se acostó, estaba cansada, tomamos bastante líquido, nos iban a tomar líquido, agua, todo muy bien. Digo, yo me quisiera quedar afuera, no hay nada que nos dé algo para. No, si acá hay unas hamacas que hacemos nosotros, me puse una hamaca de esas, y yo me senté ahí. No se veía nada, ellos solo ven, no sé cómo ven. Tenían como unas linternitas, parecían de la mina. Y nos dejó, y se fue. Nos saludamos, nos abrazamos y se fue. Juanita se durmió, y yo me senté en la puerta de la carpa con esa. Y la verdad que todo lo que pensé y todo lo que el mundo tan difícil de entender, de cómo se vive ahí, ¿no? Sin ningún tipo de comodidad, sin ningún tipo de lo que tenemos nosotros en la ciudad. Es como volver atrás, en vez de avanzar, para atrás parecía. Claro. Comían de lo que sembraban y, bueno,
tenían ganas de tener un hospital que no había, tenían preocupación porque antes de llegar hay muchas aguas calientes, le llaman ellos a los lugares donde se van armando, el paso tuyo lo van anunciando, ¿viste? Y esos lugares se llaman aguas calientes. Y está conformada por ellos, digamos, son zapatistas los que están ahí adentro. Todo eso está organizado de ellos. Ellos tomaron la selva, la Candona. Era su territorio. Así pasó a ser de ellos. Claro. La ocuparon, ¿no? No sé cuánto tiempo haría que estaban ahí, eso tampoco... A vos se te ocurre preguntarle determinadas cosas porque es tan fuerte lo que te está pasando, lo que te pasa por la cabeza, lo que te pasa por el cuerpo. Y en ese silencio tan enorme, que se escucha, no sé, hasta el latido de tu corazón, yo creo que escuchas. Ay, qué hermoso. Y cada tanto el ruido de la selva, ¿no? Algún pájaro, algún bicho que suena, oscuro, todo que no se ve nada, y sabíamos que había alrededor mucha gente cuidándonos en cuclillas, armada, cuidando a las madres. Y después que pasó un rato, que yo estaba ahí, que no dormí para nada, pero no sé, pensaba mil cosas, pensaba en mis hijos, que no se pudieron esconder en ningún lado, y mirá que hay lugares para esconderse. Todas esas cosas que te pasan por la cabeza cuando se hacen lugares como un monte, yo pensaba en el monte tucumano, en tantas cosas que hay tan frondosas como allá, y que no se pudieron esconder, ¿no? Yo cuento esto porque no es que pensaba solamente en eso que estábamos viendo, ¿no? Claro. Y como a las 3 de la mañana vino uno de ellos y dijo, prepárense, tenemos que salir ahora. Porque tenemos entendido que a las 7 van a empezar a pasar los camiones del ejército y nosotros tenemos sumo cuidado en custodiarlos a ustedes. Claro. Así que vamos a salir antes que empiecen a pasar los camiones. Que siempre pasaban como mostrándoles a ellos que estaban ahí. Claro. Las crónicas... Así que nada, como nosotros no nos habíamos desvestido, nada, que te vas a desvestir a dónde. Claro, se fueron rápido. Nos acomodamos un poco, nos lavamos la cara, y en esa oscuridad nos llevaron del brazo, porque no veías nada, hasta el auto que estaba ahí nomás, que era un auto de ellos, y después nos pasaron el auto de nosotros. Y ahí nos entregaron el pasaporte. Claro. Y ahí emprendimos un regreso con una alegría que nos rompía el cuerpo, porque no podíamos creer la aventura, ¿no? Que en definitiva es llegar a un lugar como ese, y también como la tristeza, como que los dejábamos solos, ¿no? Uno se va y se quedan ahí, y vos decís no tienen nada, no hay un médico. Hay gente que sabe, sí, claro, ¿no? Enfermeros, ellos tenían. Marcos es un tipo muy inteligente, o sea que tenía cosas preparadas, pero para grandes cosas no. Él quería un hospital. El hospital al final se lo hicieron los italianos. Los italianos le hicieron un hospital, le pusieron el tanque de agua más grande y el aparato más grande para sacar agua sin hacer como hacían ellos, todo el proceso que hacían ellos. Claro. Así que llegamos de vuelta a México, todo el mundo quería hablar con nosotros, hicimos un montón de reportajes. Rosario nos atendió muy bien, ya nos tenía preparado un hotel para estar, muy cómodas, bañarnos. A mí me habían picado unos bichos y que me duró por varios años, que me brotaba en verano las dos piernas, y enseguida me dieron un líquido para ponerme, cuando metimos los pies en el riacho, y nada, y nos acostamos, dormimos bastante, nos levantamos como a las 12 y pico del mediodía, después a la 1, no sé, me acuerdo, era como la tarde ya. Claro. Pero fue muy muy fuerte, y ahí nos reunimos con un grupo después grande de los comandantes zapatistas. Después de la entrevista con Marcos, claro. Claro, y hablamos muchas cosas de lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban en Chiapas, o sea, que es un lugar, y eran todos comandantes que tenían un montón de gente que la estaban
preparando para como un partido político, no un partido político porque a él no le gustaban los partidos políticos. Sí, bueno, para una Él organización. quería hacer, no sé, una revolución. Claro, porque transformación muy grande. Marcos Eve era el comandante militar del ejército zapatista, pero las otras, las comandantas... Su comandante, Claro, eran su comandante, otros eran comandantes. Claro, las otras eran Eran las más comandantes. que él. Claro, Los otros eran los que tomaban decisiones. porque cada una de ellas No los obedecía comandantes. a Él era una... el sub. representaba a una comunidad distinta de los pueblos originarios Claro, de ahí, de y esa esos zona. son los que lo mandaban a él. Lo mandaban a él, Él exactamente. decía eso, ¿viste? Yo no sé si era verdad, pero él respetaba mucho a los Sí, comandantes. sí. Había muchas mujeres. Sí. Y Estaba la Eve, comandante Esther, que era la que mejor hablaba, la que sabía un montón, pero sabía de política de la más brava, si querés. Y había como 5 mujeres entre los comandantes. Que también eso era un avance grande. Porque cuando yo fui a México para hablar con Rosario, que fui antes, para ver si podíamos ir y todo eso, ella me mostró, me decía por qué Marcos salió, por qué él está reivindicando la lucha de los indígenas en realidad, y me mostró, dice, ellos todavía comen en el suelo. Acá en México, aunque sea en este lugar, no los dejan caminar por la vereda, no pueden usar los baños, y cuando llegamos a una esquina donde ellos vendían cosas, de verdad, comen sentados en el suelo, con los chicos en el suelo, nadie los deja subir ni a la vereda. Me decía, ¿cómo él no va a estar haciendo cosas por esta gente tan juzgada y tan maltratada? Eve, Y por eso tanta gente se hizo zapatista. a tantos años de ese hecho, hay que tener en cuenta, porque ahora, claro, como vos decís, el movimiento zapatista casi que ha quedado como un movimiento romántico Y romántico porque lo pudrió la socialdemocracia, claro, pero en ese momento, europea, que empezó a llegar. en ese momento que Y hacer ustedes... discursos, el Ramonet y todos estos. Y le empezó a pudrir la cabeza, porque la verdad que eso es lo que pasó. En ese momento que fueron ustedes, Eve, no era así, era la avanzada No, de la era lucha. puro, era muy puro. No, y además una lucha muy combativa para lo que pasaba en el resto del continente, no había Porque yo esas lo vi varias luchas. veces a Marco después, varias veces, yo tuve muchos contactos con él. Claro. Ya él había estado cambiando mucho de parecer, ¿viste? Y lo otro, que donde las madres se estaban metiendo, que era la selva, era un territorio militarizado, en disputa, en pleno conflicto. Las crónicas de ese momento, Eve, en el mismo diario de las madres, se registra que la selva estaba militarizada por 50.000 soldados del ejército mexicano, que además de estar listos para el ataque, para reprimir y asesinar a los zapatistas, atemorizaban a la población y además destruían con su permanente trajinar por la selva las plantaciones de estos pueblos hambriados. Claro, que era lo único... les tiraban veneno. Claro. No destruyeron la plantación, tiraban veneno para que no pudieran sembrar más. Porque una vez que la tierra es envenenada, que ahora nos envenenan todos, la comemos nosotros, echaban esas pestes para que no pudieran sembrar más nada. Los pesticidas. Las hacían de todo. Y cuando la gente que empezó a ir vio eso, les empezó a llevar comida que él no quería. No quería y la gente empezó a llevar latas, no le hizo caso. Yo después fui 2 veces más porque después hicimos una película que se la llevó un español y nunca la vi. No, dijo que me iba a mandar, viste esas cosas que son, pero nunca el chico se cambió de lugar y nunca supe dónde estaba. Hizo una película sobre vos ahí en Chiapas. Hice una película no sobre mí, sino sobre la ida. Sobre la primera, la ida de las madres hacia... Una primera organización como la nuestra era la que iba a tener contacto con el subcomandante, ¿no? Claro. Bueno. Ya habíamos estado con los curas que los apoyaban, porque había 2 curas muy revolucionarios. Habíamos tenido muchos contactos antes, muchas reuniones, ¿no? Pero todo era, ya va a venir, ya va a estar. Yo me daba cuenta que la que tenía más poder y más contacto con Marcos era Rosario, pero ella no lo podía decir, porque si no, no iba a poder seguir haciendo lo que hacía. Claro. Ella fue muy viva en eso, muy viva, para mantenerlo a él que se tomara fuerza, ¿viste? Claro. Para que la gente no empezara a ir y venir. Claro. Bien, qué viaje, Eve. Estamos hablando del viaje de las madres allí, el primer encuentro con
el subcomandante Marcos, abril del año 1996. En la selva lacandona. Eve, nos hablamos un montón, vamos a ir a la tanda y volvemos, ¿eh? Bueno. Dale. Nos vamos a ir escuchando un poquito de música. A Café Tacuba es una banda muy conocida de México, solidaria con la lucha zapatista, que participó de un disco que se editó en el 97 en toda América Latina, que se llamaba Juntos por Chiapas, y tenía a varios músicos de primer nivel de América Latina, entre ellos a Café Tacuba. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En el ejido en medio de mis oídos, lisiadas filas de pensamientos se han decidido a celebrar sus diferencias, pues no entienden el afán de ser todos iguales. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira. Detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. La Salmona por AM530. Somos Radio. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conoce la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este programa ya fue emitido. Estás escuchando La Salmona con Eve de Bonafini y Demetrio Iramay. AM 530. Somos Radio. Toma aire.
Seguimos aquí en La Salmona, estamos por la 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Estamos con Eve, recordando, recorriendo, viajando con su memoria a ese viaje extraordinario que hicieron las madres en abril de 1996 a Chiapas, a la selva del sur de México, para encontrarse con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conocer esa lucha y entrevistarse por primera vez con el subcomandante Marcos. Estás así, Eve, ¿no? Perfecto, y con Juanita, que siempre fue una de las compañeras, pero más que se allanaron siempre a todo, que nunca puso un problema, que comía de todo, que nunca había problemas si dormíamos arriba o abajo de la cama. Extraordinaria. Todas las madres fueron para acompañar buenas, pero había algunas madres que de esas que no te dicen nunca, no, esto no me gusta, no, está para ahí vamos, dormimos en el suelo. La comida no estaba tan rica, pero bueno, era comida. Porque bueno, en otros países comen otras cosas, ¿viste? Claro. Uno puede decir, ay, esto no me gusta, vos tenés que comer lo que te dan. Claro. La verdad que Juanita era de esas, de pata de perro, ¿no? Y como decíamos recién, no era un viaje fácil era políticamente no. Estos viajes fáciles no los agarraba a cualquiera. Claro, era un viaje difíciles, ¿no? Porque vos vas a romper un molde con eso y no sabes con qué te vas a encontrar. El ejército estaba siempre rondando, los camiones pasaban armados, que parecía que te iban a fusilar en la carretera. Claro que sí. Era para amedrentar, para que la gente no fuera también, ¿viste? Eve, te cuento y les cuento a todos quienes están escuchando que ya en las redes de madres están las fotos de este viaje, algunas de ellas testimoniando este encuentro de Marcos con las madres, y ya las pueden compartir, las pueden ver, apreciar y compartir por sus redes sociales. La buscan en el sitio de Facebook de las madres, en su cuenta en Instagram también, en ambos casos es Asociación Madres de Plaza de Mayo, o en la cuenta de Twitter de madres, que es @prensamadres. Entran allí y están las fotos de las madres y las compartan. Así vienen compartiendo cada vez más las fotos de los programas anteriores. Vos sabés, Eve, que tuvimos muchos mensajes, si te parece, podemos ir leyendo algunos de esos. Para eso los recibimos, para contestarlos y para acariciarnos con los mensajes. Bien, hubo 180 personas han compartido en sus redes las fotos del viaje a Asturias, ¿te acordás? De la semana pasada. 180, y eso, como sabemos, se replica, crece exponencialmente, porque cada uno que lo comparte los ven cientos, que algunos de ellos también los replican, así que por miles. Y tenemos varios mensajes que vamos a ir leyendo. Susana Rodríguez dice: gracias, Eve querida, de España lo único a quien respeto y admiro es a los mineros de España, como hija de un gallego antifranquista que escapó para Argentina huyendo de la dictadura. Sos un ejemplo, querida Eve. Mario Rentería dice: hermoso el programa del viaje a Asturias, muy emocionante, y aprendemos más sobre la lucha de las madres y su historia. Bueno, es el objetivo de La Salmona. Graciela García estoy escuchando a Eve querida, te manda un gran abrazo. Lo mismo Elsa Stivanello, bravo, dice, te queremos, Eve. Dora 10, lo mismo. Mis padres eran de León, aporta Dora 10, le hizo recordar a sus padres. Porque mi padre era de León, de Castilla la Vieja, de Valderas. Claro. Había dicho yo el otro día y entonces seguramente ella lo escuchó. Bueno, recordó. Tenemos algo en común, ¿vieron? Bien, Dora 10. Ana María Barredo Ríos, saludo, un fuerte abrazo. Beatriz Lanesán dice que trato de no perderme ningún programa, gracias. Bueno, si se lo llega a perder pueden ir a Radio CUT y ahí lo buscan y está todos los programas de las madres y de la radio de las madres. Así que lo puede volver a escuchar, y si se perdió alguno, ahí lo tiene. Clara Schneider dice: hermoso programa, cuánta emoción expresada y qué valiosa nuestra Eve. Adriana Beatriz Russo, grandiosa Eve, ejemplo para todos los tiempos, besos. Hay un montón, mirá. Bueno, muy buenos mediodías, querida Eve, qué hermoso escucharte. Tengan un maravilloso fin de semana y un feliz Día de la Familia mañana, dice Sergio de las Heras. Claro, era el Día del Padre la semana pasada. Claro, exactamente. Emocionada con tus relatos, imaginando la oscuridad, querida Eve, la oscuridad de la mina de carbón. Soy Mari de Munro.
buenas tardes, siempre escuchando La Salmona, con Eve y Demetrio en mis oídos y en mi corazón, hasta la victoria siempre, dice Marcelo de Lanús. Mónica. Claro, porque ellos me mandan saludos a mí, pero no saben que nosotros trabajamos juntos, que nos vemos unos cuantos días antes, que elegimos de qué vamos a hablar, que nos juntamos para ver cómo va a ser la cosa, que vos fotografiás muchas cosas, que otras las copiás para estudiar, para hacerlo agradable y que tengan ganas de escucharlo, porque el programa no sale solo, y después están los compañeros en la radio que también ponen lo suyo, la música, el amor para hacerlo. Claro. No es la EVE nada más. No, y acá hay que saludar a un montón de gente que trabaja para que esto salga lindo, para que los saludos tienen que ser para todos, más grandes, un poco más amplios. Yo soy la que hablo, soy la que viajé, pero claro, no lo podría contar si no estaría Demetrio, si no estarían el Vasco, los collantes, los chicos que están en el sonido, en elegir la música, en todo, hasta abrir la puerta de la radio. Seguro. El Vasco que tiene que escanear las fotos y subirlas. Lo increíble que es el encargado de las fotos, de ponerlas rápido cuando empezamos a hablar. Exacto. El Vasco es Andrés Pau, que todo lo conoce por el Vasco, pero que es un trabajador incansable de la foto y de la filmación permanente y constante, está pegado al trabajo de las madres, ¿no? Mónica de Almagro, hay más, dice, buenos días amigos de la 530, qué valioso testimonio el de Eve en relación a la vida de los mineros. Deberíamos tomar conciencia cada vez que tocamos una computadora, un teléfono, del sacrificio y de las penosas condiciones en las que se encuentran quienes trabajan allí en las minas. Hola, ¿cómo están? Estoy escuchando con atención y emoción el relato de Eve. Cuánta valentía, admiración por todas las madres, dice Gladys Castro, de San Carlos Minas, provincia de Córdoba, Eve. Bueno, escuchando a Eve, Autorural. Sí, vos sabés que de Mendoza me llamaron también, emocionadísima la gente. No sabía que llegaba tan lejos la radio y tan clara y tan bien, ¿no? Lo escuchan mucho. Sí. Pietra Cupa Giordano dice, las quiero un montón. Barredoris, un saludo. Eve, emociona escucharte, soy de origen asturiana. Víctor Manuel tiene una canción que dedicó a su abuelo Víctor, que fue picador. Bueno, pasamos justamente la semana pasada a Víctor Manuel con el himno. Víctor Manuel era un gran amigo de las madres también. Mirá, esa no sabía, mirá qué bien. Mirá, bueno, un cantante también emblemático de ahí. Cantó muchas veces en España a beneficio de las madres, sí. Mira. Lorenzo de Merlo dice, un placer escucharla. Dice, muy buenos estos tres programas. El viaje a Egipto, a Ecuador y el que comentó hoy a Asturias, siempre del lado correcto. Gracias por hacernos viajar y contarnos sus historias de lucha. Voy compartiendo y guardando las fotos, un lujo. Esa en donde se opacan las pirámides ante la presencia de ustedes. Bueno, esa es la intención, que viajen conmigo, ¿no? Yo trato de contarlo lo más profundo posible para que imaginen lo que yo cuento, porque esa es la gracia, ¿no? Que vayan compartiendo con las madres después de tantos años que nunca se enteraron lo que hacíamos, porque el sistema no permitió que habláramos. Lo hacíamos, pero no habían voces que lo transmitieran. Pero bueno, ya llegó la hora y lo estamos haciendo. Bueno, emocionado con las fotos, Lorenzo de Merlo, también Ezequiel, los voy a nombrar a todos, Ezequiel Gesser, Cayucat, Liliana González y Mi Dulce Pastelería. Y por último, Eve, una oyente, Claudia Cesaroni de Quilmes, que te había dicho en el programa anterior que ella estaba cocinando mientras escuchaba La Salmona y vos le pediste una receta. Bueno, respondió, mandó su receta de budín de mandarinas. Dice, y si hay salmona presencial, prometo llevarlo, dijo, al budín de mandarinas, dice Claudia. Sí, va a haber presencial. Cuando venga un poquito mejor el tiempo, vamos a hacer una en la casa de las madres. Bueno, este budín de mandarinas, cuando lo hagamos en la casa... mandarina, a ver. Dale. Budín de mandarinas. Dame la receta. Nacional y popular se llama. Y dice, van 2 mandarinas o 3, si son chiquitas, 3 huevos, 3 tazas de azúcar, aceite de girasol, casi una taza, dice, aclara, no de oliva, aceite de girasol, 3 tazas de harina 4 ceros y polvo leudante, 3 cucharadas bien colmadas. Esa es
los ingredientes de esta receta. Vos sabés que había una madre que la hacía y habíamos perdido la receta, así que yo le agradezco porque me gusta mucho la torta de mandarina. Ah, bien. Y la hacía Josefina, la hacía, era riquísima y habíamos perdido la receta, así que le agradezco a la compañera doble, que la voy a volver a hacer en homenaje a Josefina y gracias a la compañera que mandó la receta. Genial, genial. Todos tres. En la semana te imprimo la receta. Las mandarinas son con cáscara, sin semilla, pero con cáscara. Ah, mira, acá no era clara, pero bueno, muy bien. Debe haber variantes, sí. Seguro. Claro, yo me acuerdo que ella lo hacía con cáscara, Josefina. Bien. Eve, en la semana te la imprimo a este mensaje con la receta y... Bueno, me la mandan, así la tenemos. Así la tenés. Bien, Eve, bueno, se nos fue la salmona, se nos pasó. ¿Quedan minutos todavía? Queda un poquito de tiempo, Eve, para, bueno, redondear un poco este viaje ahí a Chiapas. Increíble. A mí se me ocurre preguntarte, Eve, ¿dormiste ahí, no? Bueno, comentaste esa noche, ese silencio en la selva, ese silencio es, trato de imaginarme. Un silencio que se escucha, es muy raro esto que te digo, pero no tengo otra forma de expresarlo. Trato de volver a ese silencio y no logro entrar, no logro comprenderlo. Un silencio que se escucha. Un cielo de estrellas que no conocemos, millones de estrellas. Ahí hay tantas estrellas como en el desierto. Estrellas que existen pero que nosotros no vemos por la contaminación. Claro. Y que yo tuve la suerte de poder ver. Bien. ¿Cuántos las vi en el desierto en Egipto y las vi en la selva. ¿Y cuántos pensamientos me imagino ahí en una situación tan extrema de lucha? No, como viste que te decía yo, vos pensás en montones de cosas, ¿no? Se vienen los hijos, porque no se habrán escapado, se habrán escondido. Selva en la Argentina hay montones, pero no, el ejército bombardeaba todo, quemaba todo si era necesario. Y no es que no eran valientes, los mataban como perros. Bien. Lo que pasa es que parece que Marcó fue bastante más vivo para instalarse ahí y se instalaron en cuevas, no estaban en una carpa. Eran cuevas donde vivían. Muy triste, vivir en cuevas es terrible, ¿eh? Sí. En medio rocoso, lugares medio rocosos y dormían ahí. Como él decía, ¿te acordás que él firmaba sus cartas desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano? Firmaba. Y sí. Así firmaba sus... Y él nunca mantuvo ese misterio, ¿no? Mantuvo ese misterio. Después otro día vamos a contar otros viajes, porque hice varios viajes, varias veces lo vi a él. Bien. Y podemos hablar, después de un tiempo que ya nos olvidemos de este viaje, vamos a contar otros viajes, cuando él vino al Zócalo y lo esperamos todos. Hice varios viajes más y lo vi. Bien. Chiapas capítulo 2 será, y 3 seguramente. Muy bien, Eve. Bueno, nos vamos y entonces. Que la gente cuando nos mande, no se olvide de mandar para Demetrio y para la compañera, que las que conocemos, Mariana Collantes, para el compañero que están... El gran perno en los controles. Para todos, porque el programa no lo hacemos solos, no sale solo. Y hay muchos otros que también trabajan en la radio, en la antena, en todos lados, que tienen que ver con cómo sale un programa, ¿no? Así que empezamos con el Vasco, que pasa las fotografías con Andrés y con todos los que colaboran. Y después ahora ya los oyentes también son colaboradores, porque se quedan con la foto, porque hablan, porque nos llaman, porque nos mandan recetas de cocina. Bueno, porque vamos haciendo una comunidad. Y yo cuando la comunidad esté bien, que haya crecido bien, que no tengamos tanto frío y tanta peste todavía, vamos a hacer un presencial para que nos veamos la cara, sin el palicate, para que sepamos quiénes somos cada uno. Y nada, seguramente nos abrazaremos con muchas ganas, con mucho amor, como pone la gente y como ponemos las madres en lo que hacemos, ¿no? Seguro. Hasta el sábado, Eve. Hasta el sábado. Un beso grande.
Acabás de escuchar La Salmona con Eve de Bonafini y Demetrio Iramayr. Somos memoria, somos radio. AM530. Toma aire. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que